El Señor Jesucristo les bendiga. Buenos días para todos. ¿Tienen toda la palabra de Dios? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Mi hermana, el Señor bendiga sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Dice la palabra de Dios. Antes de empezar este servicio, quiero enviarle un saludo muy especial a la familia de un hermano que siempre escucha en Cali, Jorge Torres. El Señor bendiga su casa, su esposa, sus hijos. Él siempre está atento a los mensajes, aunque no pertenece a esta congregación en sí. Sé y confío en el Señor que pertenece a la congregación más importante, que es la del Señor Jesús. El Señor Jesucristo lo bendiga, mi hermano Jorge, a usted y a toda su familia. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Vamos un momentito al libro de los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses. Vamos a la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo. Quiero que tengamos el pasaje ahí pendiente, el de Segunda de Tesalonicenses, pero le voy a leer un pasaje también antes, que está en Lucas 18:8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Aquí los hermanos aprenden a manejar la palabra de Dios así como rápido, ¿cierto? Porque vamos de allá para acá, de aquí para allá. Lucas 18:8. Si alguien no logra encontrar el pasaje, no se preocupe. En el video que ponemos en nuestra comunidad también lo va a encontrar. Salud. Lucas 18:8. Dice la palabra de Dios. Aquí hay una pregunta. Lucas 18:8. ¿Qué dice allí? Os digo que pronto les hará justicia. Esta es la pregunta que quiero que le prestemos atención. Prestémosle atención a esta pregunta que está en la palabra del Señor. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado acerca de un avivamiento y todo este cuento de mentiras que algunas o muchas iglesias tienen como doctrina, tienen como verdad, pero no es verdad, es una mentira? Donde ustedes escuchen de un avivamiento, que vamos a tener un avivamiento, allí están mintiendo. Hoy vamos a tratar de destapar algunas mentiras. Ahí lo que hay es un avivato. Amén, mi hermano. Gracias por darnos esa luz. Ahí lo que hay es un avivato. Ahí lo que hay es en términos coloquiales, colombianos, no sé si de otros, ahí lo que hay es un avispado. Ahí lo que hay es un vivo. Esos términos coloquiales nuestros, ¿no? Discúlpeme los hermanos de otras nacionalidades. No sé cómo digan por allá. ¿Cómo dicen en Perú? Lo mismo, un avivato. Por allá en México, ¿cómo dicen, mi hermana? Lo mismo. Sí. En Alvarado dicen una abeja. Oscar. ¿Cómo dicen en Argentina, mi hermana? También un avivato, un vivo por ahí que se quiere mezclar. ¿Qué otro hermano tenemos por aquí de otras nacionalidades? Por aquí se esconden, ¿cierto? ¿Cómo dicen en Cuba? ¿Cómo dicen en Cuba esos avivatos? Esos hermanos cubanos tienen también un léxico bastante especial. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, buena pregunta que está aquí, y aquí quiero que empecemos a responder esta pregunta. Quiero que empecemos a responder a través de la palabra de Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, yo retomo el estudio que estoy haciendo sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema bastante amplio, a la verdad. Es amplio, tiene mucho que estudiarle. Tiene bastante. ¿Cuántos saben que la venida del Señor Jesucristo tiene muchas cosas que hay que estudiarle? Por ejemplo, hay que estudiar acerca de la apostasía. ¿Cuántos han escuchado la palabra apostasía? Sí, hemos escuchado la palabra apostasía, gloria al Señor Jesucristo. Quizá alguien no la haya escuchado. Hijo de perdición.
anticristo por allá, ¿cierto? Hemos escuchado acerca del anticristo. Hemos escuchado acerca de los falsos profetas, de la gran tribulación. ¿Se han escuchado de eso? ¿Todos han escuchado? ¿Todos saben de lo que estoy hablando? Algunos no saben, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. A eso vinimos, a eso hemos venido, a eso venimos en la comunidad, a estudiar la palabra de Dios. Vamos a aprender muchas cositas. Quizá no hoy porque es un tema bastante amplio, pero seguiremos estudiando acerca del tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y trata de todo esto, de la adoración al final de los tiempos al mismo Satanás. La palabra habla de que al final de los tiempos la adoración va a ser a Satanás. O sea, ¿cuál va a ser entonces la religión del mundo? El satanismo. Muy bien camuflado va a estar, pero va a ser el satanismo. Hay que hablar también del rapto. ¿Cuántos saben qué es el rapto? ¿Sí? ¿Está bien dicho el rapto? Arrebatamiento, ¿cierto? Arrebatamiento. Se dice mejor. En esa palabra de Dios dice arrebatamiento. Así es. Entonces usamos ese término mejor, el arrebatamiento. Pero vea cuántas cosas hay por estudiar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que estudiar también acerca de la resurrección y del juicio del gran día. De pronto hay más que estudiar también acerca de este tema. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre lo primero, sobre la apostasía. Les leí este pasaje de Lucas capítulo 18, en el versículo 8, y la segunda parte dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que hay fe en la tierra? Cuando ustedes miran a su alrededor, ¿qué ven? ¿Qué vemos? ¿Usted qué ve? ¿Usted qué ve en su trabajo? Usted se dirige a su trabajo y ¿cuántos le rodean? ¿Usted qué observa? ¿Sí se ha sentado a observar? ¿Sí se ha detenido un momento a mirar de qué hablan mis compañeros? ¿De qué hablan las personas? ¿Qué hacen los que están por ahí caminando en la calle? Y viene la pregunta del millón que uno a veces se hace o que todo cristiano como que nos hacemos. Yo creo que ustedes también se la han hecho. ¿Será que ellos conocen del Señor? ¿Será que ellos se van a salvar? Una pregunta interesante que uno mismo se hace en ese anhelo y en ese deseo que los demás también conozcan de la palabra del Señor. Hoy nos alegramos de que cada día el Señor añade más. Él añade, es Él el que añade los que van a ser salvos. Y esperamos que un día añada y añada más. Es nuestro anhelo. Pero dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fe. Fe. ¿Qué será esto de fe? Hallar fe. Bueno, las personas tienen fe. Las personas creen en cosas. Las personas tienen su confianza puesta en diferentes cosas, en personas. La persona tiene fe de que mañana todo va a estar mejor. La persona tiene fe de que una imagen le va a ayudar. La persona tiene fe de que algunos tienen fe de que no existe Dios. Esa es su fe. Amén. Otros tienen fe en el político de turno. Algunos otros tienen fe en el ministro que está ahí enfrente y colocan su confianza en él. Otros tienen fe en sí mismos, así es. Otros tienen fe y confianza en sí mismos. No, yo soy yo. El yo. Pero ¿será esa la fe de la que habla el Señor Jesucristo? ¿Será esa la fe que Él está esperando de nosotros? ¿Será esa la fe de la que habla la palabra de Dios? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe? ¿Será que los hermanos, las personas alrededor están hablando de Jesucristo? Alguien se te acerca en tu trabajo: oye, hablemos del Señor Jesús. Mira, qué buen tema, qué excelente. ¿Por qué no hablamos de este tema? Nosotros en muchas ocasiones, nosotros mismos sacamos el cuerpo al tema. Nosotros mismos. Nos da miedo a veces. Nos da temor hablar del Señor Jesucristo. No le podemos hablar a este. De pronto, no sé qué pensará de mí.
Si esto nos pasa a nosotros, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, si no va a hallar el Señor fe en la tierra, porque la respuesta es obvia por la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios para que sea ella la que conteste esta pregunta. Entonces vamos a segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra del Señor, versículo 1. Este tema es totalmente, tiene todo que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces nos vamos a dar cuenta a través de esta enseñanza de que como que algo está pasando a nuestro alrededor, de que como que esto ya está sucediendo. Y si eso está sucediendo, es una señal bastante fehaciente de que el Señor Jesucristo está a las puertas. Dice la palabra de Dios, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, con respecto, o sea, hablando sobre este tema, acerca de... ¿Usted está interesado en saber sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ok, amén, gloria al Señor Jesucristo. Si usted está interesado, entonces con respecto a eso que usted está interesado en saber, con respecto a eso, dice la palabra de Dios, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a ver qué dice el Señor. Y nuestra reunión con Él, eso lo dejo para un tema que está más adelantito. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro ¿qué? Modo de pensar. Pero ¿cuál es tu modo de pensar? ¿En qué piensa una persona? ¿Qué piensa? Usualmente las personas piensan y meditan de aquello que hay en su cabeza. ¿Qué hay en tu cabeza? Usualmente una persona va a meditar sobre aquello que ha recibido. Por supuesto, usted no puede meditar sobre algo que usted no conoce, algo que usted no ha recibido. ¿Qué has recibido? ¿Qué lees? ¿Qué estudias? Y aquí viene nuevamente el Señor y nos hace este llamado de atención con respecto a si estudiamos la palabra de Dios o no la estudiamos. Porque si estamos estudiando otras cosas y desperdiciando el tiempo en otras cosas, eso es lo que va a venir a mi cabeza. Eso es lo que va a venir a mi cabeza. Entonces dice el Señor, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu modo de pensar? ¿Cuál debería ser el modo de pensar de un cristiano? ¿Cuál debe ser el modo de pensar tuyo? Tú que te dices cristiano, ¿cuál es tu modo de pensar? ¿En qué piensas? ¿Piensas en lo que dice el Señor Jesús? ¿Piensas en la palabra de Dios? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Escudriñas la palabra de Dios para meditar en ella? De eso se trata. Mire, no te dejes mover. ¿Qué dice? Fácilmente. Fácilmente. Qué fácil. Qué fácil es que cualquier persona viene y trae una enseñanza que no tiene un sustento bíblico y te hace mover fácilmente de tu manera de pensar. De eso está lleno el mundo, lleno. Yo me asomo a los videos en la internet y encuentro una cantidad de predicadores que lo único que traen es mentiras, lo único que traen es filosofías, fábulas, cuentos, historias. Es que no me... yo no sé si usted está harto, yo estoy harto. Cada vez que me entro a internet y uno necesita... A mí me gusta escuchar lo que los demás dicen también. Así como a ustedes les gusta venir a escuchar la palabra de Dios, uno espera escuchar en otros la palabra de Dios, la verdad. Y cuando uno va a escuchar a otros predicadores,
automáticamente el Señor, a través de su Espíritu en nosotros, nos prende las alarmas y nos dice, ojo, eso no es verdad. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted está ahí viendo algo y dice, ¡pum!, hay una campana, una alerta. Ojo, ojo a eso que usted está escuchando. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Pero las personas se dejan mover fácilmente de su modo de pensar. ¿Por qué tú te dejas mover fácilmente? ¿O por qué una persona se deja mover fácilmente de su modo de pensar? Porque no está cimentado. Que no está cimentado sobre la palabra de Dios. Por eso cuando muchos van a congregaciones y dicen una cantidad de cosas y mentiras y necedades, las personas dicen amén. Las personas dicen amén. Escuchaba yo ayer a un mentiroso de tantos de esos. Decía esto, este mentiroso. Decía, estoy cansado de que una persona gane millones y millones solamente con patear un balón. Estoy cansado. Yo gano almas. Yo traigo las personas a la iglesia. Yo me esfuerzo todos los días. ¿Dónde están mis millones? Así, vean, no le estoy quitando absolutamente nada. No le estoy quitando absolutamente nada a ese señor Maldonado. Nada, no le quito nada de lo que dijo. Mentirosos, engañadores. Y las personas que están ahí dicen amén. Dicen amén. ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de decir amén frente a tal herejía, blasfemia? ¿Por qué dicen amén a esto? Porque se dejan mover fácilmente de su modo de pensar. Se dejan mover fácilmente de su modo de pensar. Y su modo de pensar debería de ser un pensamiento bíblico. Ese debería ser mi modo de pensar. Modo. ¿A qué le suena eso? Vamos a ponernos en modo ¿qué? Avión. Cuando usted pone en modo avión, usted... Como que las personas vienen al servicio y todos se ponen en modo avión. Se blanquea el cerebro. Modo avión. No. Pongámonos en modo Señor Jesús. ¿Cierto? O como dice la palabra, modo Berea. ¿Cierto? Modo Berea. ¿Cuál es el modo Berea? El que escudriña. Ese es el modo Berea. Es el que dice, un momentico, espere, ¿eso dónde está? ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Las personas dicen amén, es increíble. Por allá otro mentiroso, nuestro, desafortunadamente nuestro, de nuestra nacionalidad, dijo, cuando se convierte la chequera, se convierte el corazón. Mentirosos. Señor César, de apellido Castellanos, es un mentiroso. Hijos del diablo, mentirosos, blasfemos, mentirosos. No temen blasfemar contra el nombre del Señor. No les da temor. De la abundancia del corazón, amén, mi hermano, de lo que hay en el corazón. Y las personas van a esos sitios porque lo que hay en su corazón, ¿qué es? Interés, codicia, ambición, dinero. Eso es lo que hay en sus corazones. Por eso esas iglesias y esas comunidades se llenan, porque estas personas están llenas de codicia, de ambición, de mentiras. Por eso son movidos fácilmente de su modo de pensar. Por eso, porque se dejan cautivar, se dejan fascinar. ¿Quién nos fascinó? Dice la palabra de Dios. Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? Y usted los escucha. Y esos mentirosos hasta tienen un tono de voz que cautiva, parecen una culebra ahí con su vaho de culebra que cautiva a todo el mundo. No hay que temer decir nombres de todos estos mentirosos. Por allá hay uno en un lugar de la presencia del diablo. El lugar de la presencia del diablo. ¿Cuál lugar de su presencia? Ni siquiera se atreven a decirle el lugar de la presencia de Jesús.
Ni siquiera se atreven a eso, porque ahí no hay ninguna presencia del Señor Jesucristo. Ese es el lugar de la presencia del diablo. Mentirosos, engañadores, que cautivan a las personas y las personas se dejan cautivar. Se dejan cautivar de estos mentirosos. Dice la palabra de Dios en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 1. Dice la palabra de Dios. Gálatas insensatos. ¿Quién es un gálata? ¿Quién es un insensato? Sin sesos. Alguien que no tiene sesos, ¿cierto? Alguien que se deja mover fácilmente de su modo de pensar. Pero entre ustedes no debe ser así, dice el Señor. Entre ustedes no debe ser así. Ustedes no se pueden dejar mover fácilmente de su modo de pensar. De su modo de pensar cristiano. Ustedes están en modo cristiano, en modo Biblia. Ese debe ser el modo del cristiano. Y el cristiano todo lo discierne. Y el cristiano y el espiritual todo lo juzga, dice la palabra de Dios. Todo, no dice parte, por favor, entendamos esto. No dice parte. No dice algunas cosas. El cristiano algunas cosas juzga. No, dice el cristiano todo lo juzga. Todo. Inclusive a mí mismo. Yo mismo me juzgo. Y siempre que me juzgo salgo apaleado. ¿Cuántos de ustedes han salido apaleados cuando usted mismo se juzga? Dice, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Cómo fui a cometer esto? ¿Cómo me fue a pasar esto? ¿Por qué hice esto? Gloria a Dios que todavía podemos, que el Señor todavía nos redarguye de pecado. Todavía nos muestra. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Porque nos caemos y el Señor nos muestra para que nos levantemos. Para que dejemos de seguir en la mentira. Insensatos, dice el Señor, que entre nosotros no sea así. Vea, el Señor nos ha ido preparando, nos da palabra de Dios, nos da revelación de la palabra de Dios, no para que sigamos en lo mismo, no es para que sigamos. Esta palabra debe transformar y cambiar nuestras vidas. Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién los fascinó? Y las personas andan fascinadas con todos estos cantidad de mentirosos, fascinados. Los fascinan porque les hacen todo un show y a las personas les gusta ir a ver el show, plataformas, hasta música de rock y les ponen, ¿no, pastor? Por allá en otro mentiroso colombiano de apellido Rodríguez también. Hasta plataformas, hacen todo un show, toda una escena, todo un drama y todo es con el fin de fascinar, de engañar a las personas para que apostaten de la verdad. ¿Qué es eso de apostasía, pastor? ¿Qué es eso de apostasía? Dice la palabra del Señor, estamos leyendo 2 Tesalonicenses 2, 3, dice, con respecto, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aunque venga, vea, el Señor Jesucristo dijo, aunque venga alguien y se vista como un ángel, aunque parezca un ángel, aunque luzca como un ángel, aunque diga que es un ángel, ¿qué dice el Señor? Si no trae la palabra de verdad, si no trae la palabra de Dios, aunque su mensaje parece bonito, parece bien, pero nosotros desafortunadamente juzgamos en muchas ocasiones por las apariencias. Juzgamos por las apariencias. Escuchamos a cualquier predicador de turno y por su apariencia juzgamos. No, no, tiene cara de que no rompe un plato.
y con esa voz menos. Y sus palabras tan suaves que me halagan en todo momento y me hacen sentir bien en todo momento. Por supuesto que yo no creo que este sea ningún mentiroso o un falso. Yo no creo eso, pastor. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Mire, si hay alguien que tiene cara de bonachón, es un falso profeta. Usted los va a ver con cara de que no rompen un plato. Si hay alguien que tiene cara de que ese es un hombre de Dios, es un falso. Usted los ve con esa cara. Segunda de Timoteo 3:5 dice la palabra de Dios. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:5? Creo que podemos leer un poquito atrás, ¿cierto? ¿Sí? ¿Desde cuál? Bueno, leamos desde el 1. Vamos a leer desde el 1, segunda de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Tengámoslo ahí todos en la mano. Hay un título que se puso allí que no es de la palabra de Dios. Dice, carácter de los hombres de los postreros días. ¿Será que el Señor va a hallar fe en la tierra? ¿Hallará el Señor fe en la tierra? Pues miremos qué dice el Señor. Dice, también debes saber esto. Dígale a su hermano que está ahí al lado, dígale, debes saber esto. Debes saber esto. Tú debes saber esto. Tú también debes saber esto. Dice, ¿qué es lo que tú debes saber? Debemos. Alguien que me diga que debo saber esto. Amén. Amén. Debemos saber esto. Dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los últimos días, ¿qué va a pasar en los últimos días? Que en los últimos días vendrá un avivamiento y todos van a creer en Jesús. Esos mentirosos dicen eso y la gente les dice amén. La gente dice amén. No sé de qué Biblia, de qué mensaje lo sacan. Del avivamiento, así es. ¿De dónde lo sacan estos mentirosos? Lo sacan, son fábulas, son mentiras. Y la gente no se toma un momento en confirmar si eso es verdad. Claramente la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, debes saber esto. Tú debes saber esto, yo debo saber esto. Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Son peligrosos los tiempos, mi hermano. Son peligrosos. No son tiempos para creer, para hablar de amor. Es que Dios quiere que todos nos amemos. Y empezamos nosotros con nuestras historias de amor y con nuestras fábulas. Y empezamos nosotros a pensar que el cristianismo es este montón de fábulas y de mentiras. Y nos creemos toda esa historia. Y allá donde nos reciban, en esa comunidad, yo allá me siento bien. Donde estaba, no me sentía bien. Ese pastor, no, era como gritón. Y decía cosas que no me gustaban, no me hacían sentir bien. No me hacían sentir bien. No me sentía cómodo. No importa si no estás cómodo, eso no importa. Dejemos tanta comodidad. El problema es que estamos muy cómodos y que a toda hora queremos sentirnos cómodos. En todas partes queremos sentirnos cómodos. No, dejemos un poquito esa comodidad. Por lo menos mientras el servicio, dejemos la comodidad y escuchemos al Señor. No, yo me voy a ir, porque los hemos escuchado, me voy a otra comunidad, allá sí, no, allá tenemos todo ese amor, el pastor nos ama a todos, no nos dice absolutamente nada, pero los está mandando para el infierno, con mentiras, con fábulas, se van contentos, van muy contentos para el infierno. Quizá ustedes se van un poquito incómodos,
pero van para el cielo. Van para el cielo. Van a la presencia del Señor. Eso es lo importante, mi hermano y mi hermana. ¿Habrá hombres amadores de sí mismos? ¿Será que hay de eso en los últimos tiempos? ¿Será que alrededor suyo usted los ve? Amadores de sí mismos, lo más importante son ellos mismos, lo más importante, no hay nada mejor, primero yo, segundo yo, tercero yo, avaros, todo es dinero, avaros, codiciosos, y le enseñan a las comunidades a ser codiciosos, y les camuflan y les disfrazan el mensaje para que las personas se metan, se introduzcan en la codicia y no vean lo malo, no puedan entender. Les disfrazan la codicia. Les disfrazan la codicia. Usualmente todos estos mentirosos usan una frase muy común, los he escuchado y usan hay una frase en común, ¿no? Hay muletillas por ahí. Vamos a orar por las finanzas. Mire, cuando alguien le diga oremos por las finanzas, lo van a robar. Le van a robar. Ese le va a decir, levante las manos, pero para sacarle la billetera. Lo van a robar. Se lo aseguro. Ese cuento de orar por las finanzas, eso es ¿de dónde sacaron eso? A ver, ¿en dónde dice oremos por las finanzas? ¿En dónde? De Simón el mago, ¿no? ¿Ustedes los han escuchado? ¿Sí? ¿Los han puesto a orar por las finanzas? ¿Han orado por las finanzas? Lo robaron. Esa plática se perdió. Lo robaron. Lo robaron. Mentirosos. Son engañados. Fueron engañados. Pero gloria a Dios que el Señor les mostró. Vea, lo sacó de allá. Lo sacó de allá de todos esos mentirosos. Donde le digan que van a orar por las finanzas, lo van a robar. El único que se enriquece es el predicador de turno, porque lo roba a todos. Avaros, vanidosos, soberbios. Mire, soberbio no es predicar la palabra de Dios. Blasfemos. Blasfemos. Dios mío, uno se pregunta de dónde sacan todo eso. Por allá otra que dice que es, entonces como ya no es suficiente para el mentiroso de turno el ser un simple pastor, no es suficiente ser un pastor, entonces ya ellos quieren ser apóstoles. Vea, si usted se encuentra un apóstol por ahí, o peor aún, una apóstola, por favor, huya, como dice el Señor, huya, huid, pueblo mío, huya. Ya el fulano no es suficiente ser pastor, ya él es apóstol. Entonces, como a la esposa, ella pues también tiene que tener una posición alta en todo este movimiento de apostasía, en toda esta mentira y todo este engaño. Entonces ella es profeta. Ustedes los van a escuchar, o no sé si los han escuchado. Como ella es apóstol, ella tiene algo que puesto ahí disponible para la esposa de este mentiroso. Entonces ella tiene que ser la profeta. Mentiras. Eso es mentira. Eso no es posible. Y si ese fulano es apóstol, ¿en qué parte de la Nueva Jerusalén está su nombre? Porque la palabra de Dios dice que ahí solamente están los nombres de los 12 apóstoles. ¿En qué parte de la palabra de Dios? A ver. Si ese fulano dice que es apóstol, pues tiene que estar su nombre en la Nueva Jerusalén, como dice la palabra de Dios. Ahí tiene que estar. Pero usted no lo va a encontrar. Por supuesto que no. Mentiras.
mentirosos. Y salen con cualquier cantidad de mentiras y de herejías. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores ¿de qué? De los deleites. No, ¿qué será eso, amador de los deleites? Todavía amadores del mundo, eso quiere decir amadores del mundo, de los deleites. Amadores, les encanta el mundo, los deleites. Eso dice la palabra de Dios. Más que de Dios, más que de Dios. Increíble esto. Se ama al mundo más que a Dios. Pero lo más increíble de esto, porque esto es lo que está dentro de esas personas. Mire, cuando usted ve a un mentiroso allá al frente, un engañador de estos, un pseudo profeta, de estos mentirosos, de esos pseudo apóstoles, el que está dentro es un amador de sí mismo, avaro, vanidoso, soberbio, blasfemo, desobediente, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, sin templanza, cruel, enemigo de lo bueno, traidor, impetuoso, engreído, amador de los deleites del mundo más que de Dios. Y tiene apariencia de piedad. Tiene apariencia de piedad. Quizá hoy no les traje alguna fotito por ahí para mostrarle a todos estos que tienen apariencia de piedad. Los tenemos por cantidades. Por cantidades, mi hermano y mi hermana. Por cantidades. Increíble, usted los ve y posan y se hacen estudios fotográficos y para agradar y quedar bien, para mostrar su mejor cara. Y usted los ve ahí, la prédica, ¿cuál sería la prédica más dura, digamos, del Apocalipsis? La gran tribulación. Y aparece con una sonrisa. No concuerda lo uno con lo otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque quieren mostrar, como dice la palabra de Dios, apariencia de piedad. Quieren mostrar apariencia de piedad. Pero ¿sabe qué quieren hacer de usted? Quieren hacer mercadería. Amén. Quieren hacer mercadería. Y el Señor lo dice. Mire, vamos a 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. ¿Lo tenemos? Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Ya me van a quedar dormidos. ¿Están aburridos? ¿Me van a quedar dormidos? No. No se van a quedar dormidos. Amén. Amén. 2:1. Dice la palabra de Dios. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán ¿qué? Miren, las van a introducir. ¿Qué van a introducir? ¿Qué introduce un falso maestro? Dice la palabra de Dios. ¿Qué introduce? ¿Y cómo lo introduce? Él no le va a decir arriba las manos que los vamos a atracar a todos. No. Él no va a decir de esa manera. Él va a decirle, no le robe a Dios, tráigame la plata. No le robe a Dios. Yo le administro a Dios. No le robe a Dios. Y cuando él dice no le robe a Dios, ¿usted a quién está llevando la plata? A ver, póngale un poquito de lógica a las cosas. Un poquito. Discierna un poquito. ¿A quién le está llevando la platica? Porque él dice que si usted le roba a él, usted le está robando a Dios. O sea, ese fulano se está haciendo Dios.
No le robe a Dios, dice el mentiroso ese. O sea, no le robe a él, a ese falso. O sea, él se hace Dios. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Esto es encubierto, mi hermano y mi hermana. Eso es escondido. Eso usted ni lo va a sentir. Cuando usted se da cuenta, ya tiene la mano en la billetera. Cuando usted se da cuenta, ya le está diciendo amén a sus mentiras. Le está diciendo amén a sus herejías. Dijo una fulana por ahí que ella era, ahora ella es Dios, Jesús. Ahora ella es Jesucristo, dijo esta mentirosa. ¿Cierto? La esposa de un fulano que murió, de un falso maestro que murió, mentiroso, hijo del diablo que murió. Y ahora ella legó, el legado para ella, la esposa, ahora ella dice que ella es Cristo, que Cristo es una mujer. Es la esposa de un, ¿cómo se llamaba ese señor? José Luis de Jesús Miranda se llamaba, ¿cierto? Así se llamaba ese mentiroso, hijo del diablo, mentiroso, ladrón. Así se llamaba, es mentiroso. Ya se murió. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué dice el versículo 2? Veas que lo más increíble de todo este movimiento que se llama apostasía, todo esto que estamos hablando es apostasía. De todo esto que estamos hablando se puede definir la palabra apostasía. Ya vamos a definir qué es la palabra apostasía. Definámosla de una vez, ya que el pastor preguntó. Apostasía, miremos qué dice. Leámoslo, bueno, quiero que dejemos un momentito aquí, dejemos pendiente aquí, 2 de Pedro 2. Dejémoslo ahí pendiente. Bueno, no se nos vaya a ir 2 de Pedro 2. Que no se nos vaya a ir. Pero regresamos un momentito a segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Cuando dice que ni por espíritu, no está haciendo referencia a un fantasma que se le va a aparecer a usted. No. Aquí espíritus son las personas que traen mensajes mentirosos. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Nadie os engañe, dice la palabra de Dios. Nadie os engañe. No se deje engañar. No se deje engañar. No se deje engañar. Dice, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor Jesucristo. Dice, no vendrá sin que antes no venga ¿qué? Ahí apareció la palabra. Ahí apareció la palabra apostasía. No vendrá sin que antes no venga la apostasía, dice la palabra de Dios. O sea que es necesario que exista. O sea que tiene que suceder. Sí, mire, gracias mi hermano. No podemos, mira, uno a veces quisiera, nosotros en nuestro anhelo y somos soñadores, ¿no? Somos idealistas, somos humanistas. Y a veces tenemos conceptos humanistas, de psicología, que no, oremos para que esto no pase. Oremos por la paz del mundo.
Eso es una mentira. Eso es una, ¿cómo se diría? Una falacia. Una utopía. Un imposible, una herejía. Un cuento, una fábula. Oremos por la paz. Vamos a reunirnos nosotros aquí. Vamos a orar por la paz del mundo. ¿Usted cree que va a venir la paz del mundo porque usted va a orar? Mire, por allá uno se atrevió a decir esto, que ellos tenían tanta fe que ellos podían orar para que el diablo se salvara. Eso hasta lo dice. Y las personas dicen amén. Amén. Porque ya les han elevado con sus mentiras a toda la comunidad de que lo que ellos pronuncien, de que lo que ellos proclamen, declaren, decreten, porque esa es otra mentira que está también ahí dentro de todo este montón de mentirosos y engañadores, que lo que usted decrete, lo que usted declare, lo que usted ate y desate, eso va a ser, eso va a suceder. Lo que usted diga, el poder de la vida está en la lengua, entonces declare que usted ya no es enfermo. Mentiras. Mentirosos. Eso es una programación neurolingüística o metafísica, ¿cierto? Eso es metafísica. Mentiras, engaños. Bueno, entonces si usted está enfermo, entonces Pablo, que estaba muy enfermo, y dijo, 3 veces le he rogado al Señor, 3 veces le he rogado al Señor para que me lo quite. Entonces, ¿será que a Pablo le faltaba fe para declarar, decretar, cancelar, anular? De pronto, ¿por qué Pablo no canceló su enfermedad? ¿Por qué no declaró, decretó? ¿Por qué no arrebató salud? ¿Por qué no arrebató sanidad? ¿Por qué no le aceptó al Señor un no? No le acepto, vea, es que esto se lo encuentran por todos lados. Hay un señor que está ahora enfermo, un cantante que está enfermo. Todavía ese señor no se ha arrepentido. Todavía no se ha arrepentido. A la verdad es esa. Si se hubiera arrepentido, realmente estaría clamándole al Señor por misericordia. Por misericordia. Pero aún en la enfermedad, esa persona no se ha arrepentido de sus mentiras. Todavía sigue declarando y decretando sus mentiras. Dijo una cantante de Clario, que yo creo que esa de Clario no tiene nada, es como de oscuro, más bien, de oscurio, que esa no tiene nada de Clario. Los que saben de esto saben de qué estoy hablando. De Clario no, de oscurio. Mentiras. Son de esos que cantan tuchos, que se paran en las plataformas a decir que cantan canciones para el Señor. Mentiras. Son codiciosos, avaros. ¿Por qué le venden a usted un tiquete VIP para ir a verlo a él? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde eso? Vanagloria, mentira, codicia, avaricia, mercadería. Porque harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros con sus palabras fingidas. Y ahí está el hermano mirando a ver cómo se saca unos pesitos para ir a VIP. Una vez nosotros fuimos, ¿no, mi vida? Pues como no nos alcanzaba, nos tocó pagar por allá en Golondrinas, pastor. Tocó pagar en Gorriones, eso, Gorriones. Aquellas épocas. Gracias le damos al Señor que nos abrió los ojos. Abra los ojos, Luis. Abra los ojos, ya deje de estar apoyando esta mercadería del Evangelio. Por allá nos tocó a nosotros, por allá donde no veíamos al cantante. Nos tocó por allá en la esquina, por allá donde creo que íbamos también con mi hermana, ¿sí? Vea, todavía, desde por allá estamos. Solo vimos por allá el humito, ¿cierto?
del cantante. Eso fue lo que pudimos ver nosotros. Pero otros que pagaron y estaban más adelante, VIP, pagaron VIP, ellos estaban más cerca de la unción. Están más cerca de la unción. Eso es lo que ellos creen. Usted paga más, está más cerca de la unción, del ungido. Supe que hasta le lanzaban prendas al cantante de turno. Le lanzaban prendas. Para no entrar en detalles de qué prendas le lanzaban al cantante de turno. Una cantante de esas, de ese mismo estilo, de ese mismo perfil, que es bien oscurita, dijo que ella no aceptaba un no. Supuestamente oraban. Esa es la apostasía. Estamos definiendo y ustedes están entendiendo qué es apostasía. Les estoy dando varios ejemplos de qué es apostasía para que ustedes se hagan una idea correcta de qué es la apostasía en el mundo. Para que cuando definamos el término ustedes ya entiendan, con todos estos ejemplos que les estoy dando, de qué se trata esto de la apostasía. Esta señora, orando, entre comillas, ¿a quién le oraba? No sé. Pero ella decía que no aceptaba un no por respuesta de Dios con respecto a la enfermedad de este otro señor cantante. Ella no aceptaba. No aceptamos un no por respuesta. O sea que Dios no podía decirle que no. Dios no podía decirle que no. O sea, Dios está obligado a decir que sí. O sea que Dios es se sujeta a la voluntad de esta señora. ¿Eso de qué evangelio es? Porque la palabra de Dios habla de la soberanía de Dios y que Dios hace como Él quiere. La palabra de Dios dice que Él bendice al que Él quiere y tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Eso sí dice la palabra de Dios. Es soberano. Y que le demos gracias al Señor en todo. ¿Cierto? ¿De dónde sacó esa señora mentirosa y ese otro cantante que no se ha arrepentido de sus pecados, ni aún estando en ese momento ni en condenación? Porque eso pasa, mire, eso mismo pasó en la cruz. En la cruz, dice la palabra de Dios, que ese señor, uno de ellos dos se arrepintió y el otro le dijo, ¿no temes a Dios ni aún estando aquí en condenación? Eso pasa con las personas que no conocen a Dios, no lo conocen. Y nosotros andamos, sí, amén, sí, nos unimos en oración ¿para qué? Para no recibir un no de Dios por respuesta. A eso te estás uniendo tú en oración si tú estás siguiendo ese tipo de mentiras. Para no aceptar un no de Dios por respuesta. Por favor. Por eso el Señor dice, tienen apariencia de piedad, pero ¿son qué? Son vanagloriosos, blasfemos, herejes, pero tienen apariencia de piedad. Y el lenguaje de ellos es muy religioso. Apariencia de piedad. Dice la palabra de Dios, 2 Tesalonicenses, que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes no venga la apostasía. Miremos 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Cuánto le dan gloria al Señor Jesucristo de que los sacó de esas mentiras? ¿Cuántos estuvieron en esas mentiras? ¿Cuántos han estado en esa mentira, en ese engaño, en esa blasfemia, en esa herejía? Y vea que gloria, dele gloria al Señor Jesús de que lo sacó de esa mentira. Dele gloria. No se incomode por lo que usted está escuchando. Dele gracias al Señor de que hoy le está abriendo los ojos, de que hoy le está mostrando de que ninguno de esos herejes blasfemos son de Dios. Ni el Cashluna, ni el Maldonado, ni el Ricardo Rodríguez, vamos a dar nombres, eso no es de miedo dar nombres acá, ni César Castellanos,
que es un grandísimo mentiroso hereje. ¿Y qué me dicen de las doñas? ¿Qué me dicen de las profetas y de las mentirosas, pastoras, engañadoras, que las hay por montones? Cindy Jacobs, Ana Maldonado, Ana Méndez, una por allá de apellido Tent. ¿Cómo se llama? Sé que es de apellido Ten. Yesenia Ten, famosa, mentirosa, engañadora. Para no ir más allá, no hay pastores en la palabra de Dios, para no alargarnos más en el tema de esto de la apostasía. Pero eso es apostasía. Eso es apostasía. Eso hace parte de la apostasía. No existen, no hay, eso no existe, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, eso se llama apostasía. ¿Sí estamos entendiendo qué es apostasía? ¿Sí estamos entendiendo qué es estar en la mentira? ¿Cuántas mentiras se han ingresado, se han introducido dentro de las iglesias y las personas las aceptamos fácilmente? Y les decimos amén. Decimos amén a todo eso. ¿Es bíblico? Nada de eso es bíblico. Es mentira. Y ustedes no lo ven. Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Quién nos fascinó? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los postreros tiempos, algunos, vuelve a aparecer la palabra, dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es? Vuelve a aparecer apostatarán. Y lo más grave es que la palabra de Dios hace claridad con respecto a que la apostasía es con respecto a la fe. Apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. ¿Cierto? ¿Qué es eso? Apostatarán de la fe. Pero terminemos ese pasaje. Dice, apostatarán de la fe escuchando. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿No te has hecho esa pregunta? Cuando tú vas al internet, ¿qué escuchas? Cuando tú vas a la televisión, ¿qué escuchas? Cuando te sientas a hablar, ¿qué escuchas? Y lo que escucha, ¿cuánto te está afectando? ¿Te está afectando? Tú crees que no, pero la palabra dice que sí. ¿A quién le hacemos caso? Tú crees que no te está afectando. Tú crees que lo que estás escuchando está bien. Tú crees que tú eres lo suficientemente espiritual y que tú conoces muy bien la palabra de Dios de tal manera que eso no te va a afectar. Pues para empezar, si conocieras la palabra de Dios, dejarías ya de escuchar tanta mentira. Sí te va a afectar. Sí te va a afectar. La palabra de Dios dice que sí te va a afectar, porque dice que vas a apostatar, que muchos van a apostatar, que muchos han apostatado escuchando a los engañadores, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son los espíritus engañadores? ¿Quién es un espíritu engañador? Decir lo contrario a lo que dice Cristo. El amén, sin palabras más ni menos. El que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así suene bien, así suene bonito. Es un espíritu engañador. Espíritus engañadores. Por ahí saltan los profetas, las profetas con espíritus engañadores. Tienen espíritu, dice la palabra de Dios, es un espíritu de adivinación. Adivinación. Espíritu de adivinación es diferente a un espíritu de profecía o a un espíritu de profeta. Mentiras, abran los ojos, prendan las alarmas, pongan sus radares de discernimiento,
Tómense un discernidor, no sé si los venden por ahí. El mejor discernidor es la palabra de Dios. No es posible este cuento de la profecía y que yo te hablo y que es la primera visita, te digo una profecía y tienes la segunda y la tercera y la cuarta visita y te doy otra profecía y vas a viajar y vas a ir a las naciones y vas a recibir un dinero y entonces, por favor, dentro de las probabilidades, eso es casi un 100% de posible de que te va a suceder a ti. Con eso mismo juegan los horóscopos. El espíritu de engaño, mentiras, engañando y siendo engañados. Dice, así dice la palabra de Dios, irán engañando y siendo engañados. Que no sea usted el que siga siendo engañado. No se deje engañar. Abra los oídos. Escuche bien, vea bien. Pídale al Señor que le dé discernimiento. Discernimiento. Esto es una mentira. La mentira de esta señora Piraquive, que no hace sino engañar a las personas. Engañar no es posible. Eso es mentira, eso es una blasfemia, eso es una herejía. Pero lo peor, dice la palabra de Dios, bueno, está escrito. Está escrito. Muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. No se aterre. A veces uno ve a los hermanos como que tristes, ¿no? Pero ¿por qué nosotros, mire, no somos poquitos? ¿Y por qué allá hay 50,000? ¿De qué se aterra? ¿Por qué se aflige? ¿De qué se aflige? Si la palabra de Dios lo dice, muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de estos, el camino de la verdad será blasfemado. Y harán mercadería de vosotros. Estamos en Timoteo 1, 1 Timoteo 4:1. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas, mensajes, enseñanzas que no son bíblicas. Enseñanzas que no son bíblicas. Y tú no te has detenido a estudiar si esa enseñanza es bíblica. Enseñanzas que no son bíblicas. Por allá una vez recuerdo que el mentiroso del lugar de la presencia del diablo dijo, ¿qué fue lo que dijo? Que si alguien se suicidaba se iba para... No, dijo, si un cristiano se suicida se va para el cielo. Eso dijo, que un cristiano que se suicida se va para el cielo. Para empezar, un cristiano no se suicida. Para empezar, se cae de su peso esa mentira. Un cristiano no se suicida. Eso ya está viciado, ya es mentira, ya hay un engaño, para empezar. Pero cosas como esas las dicen ellos. ¿Ve? Así dicen, así hablan. Póngale atención. Mire, se lo aseguro, sin temor a equivocarme, si usted no los escuche, no escuche estos mentirosos, pero si usted quiere ir a escuchar y a confirmar lo que le estoy diciendo, pídale al Señor que le dé sabiduría, que le dé discernimiento, que le permita entender lo que está escuchando, póngale la lupa, escuche bien cada cosa que están diciendo, cada cosa que hablan, escúchenla, analícenla. Señor, dame discernimiento, yo me entender esto que estoy escuchando. A ver usted qué va a escuchar. Le aseguro que no dejan de decir blasfemias en todos los mensajes y herejías. No los dejan. Siempre, siempre están ahí. Son mentirosos. Esa es su naturaleza. Ser mentirosos. No hay verdad en ellos. Y cuando hablan, pues hablan mentiras. Porque hablan como su papá. Mentiras. ¿Qué es eso de apostasía, pastor? Apostasía viene de una palabra griega. De hecho, la palabra es apostasia. Apostasia es la palabra griega. Pero esa palabra deriva de otra palabra griega, apistemi. Es otra palabra griega también, de donde viene la palabra apostasía. Apistemi significa abandonar, dejarse seducir
irse, abstenerse, alejarse, caer, retirarse, instigar a la revuelta, desistir, desertar, dejarse arrastrar. ¿Qué estamos entendiendo? Alejarse, abstenerse, alejarse, retirarse. ¿De qué? ¿De qué? Acuérdese que la palabra dice, apostatarán de la fe. ¿Y qué es la fe? La palabra, la verdad, el Señor Jesús. Apartarse de la verdad. Apostatar es apartarse de la palabra. Apostatarán de la fe. Apostatarán de la verdad. Se alejarán de la verdad. Y eso ha pasado durante toda la historia de la iglesia cristiana. Toda la historia de la iglesia cristiana ha sucedido este movimiento apóstata. Algunas comunidades dicen que ellos son los que son los recipientes, se creen ellos directos de este legado que dio el Señor acerca de la iglesia. Entonces dicen que ellos son la iglesia de Dios porque ellos son los que durante muchos años han estado allí y creen que ellos fundaron la iglesia de Dios. Así son las religiones. Pero están llenos de mentiras, están llenos de apostasía, están llenos de engaño. Compare, mire lo que va a suceder. ¿Cuántos les dijeron esta semana que feliz Easter? ¿Y cuántos de ustedes van a decir amén a ese feliz Easter? ¡Feliz Easter! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Feliz Easter! Y los hermanos, amén. Y por allá uno ve a los hermanos en los grupos sociales de internet dando y repartiendo felices Easters para allá y para acá. Felices Easters. Y el hermano ni siquiera sabe qué es eso. Averígüese quién era Easter, para que usted sepa de dónde viene la palabra Easter. Averígüese. Astarot, Astarte, Easter. Y ahí está el hermano celebrando Semana Santa. ¿De dónde salió la Semana Santa? ¿Quién se la inventó? Muéstreme usted en la palabra de Dios dónde está la Semana Santa. Yo le invito, ¿en qué parte, en qué capítulo, en qué versículo está la Semana Santa? ¿Hubo algún discípulo que celebró Semana Santa? Señor, ¿cuándo celebramos la Semana Santa? ¿Usted lo ha escuchado en la palabra de Dios? ¿Lo ha leído? ¿Alguien se lo ha leído? Entonces, ¿por qué lo celebra? Porque es que ahí está el cristiano celebrando Semana Santa. Celebrando, no estoy diciendo que es una semana de vacaciones, no. Celebrando. No sé qué es lo que celebran. ¿Qué celebra el cristiano? ¿Qué hay que celebrar? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué nos inventamos cosas? Andamos inventándonos cosas. Nosotros los cristianos andamos inventándonos ritos, ceremonias. Andamos queriendo compartir con otros algún tipo de iniciación, de rito, para sentirnos que estamos dentro de un grupo religioso y que pertenecemos y que todos somos. Pero ¿de dónde saquemos eso? ¿De dónde nosotros inventamos todas esas cosas? No sé si alguno de los hermanos que no ha escuchado la enseñanza de la cena del Señor, un rito, o que no ha escuchado las últimas enseñanzas acerca del bautismo que estamos haciendo en los estudios bíblicos, de pronto algunos no las han escuchado. Los invito a que las escuchen. Ritos. No, nosotros sí tenemos ese rito. No, nosotros también somos cristianos. También tenemos ese rito. Eso no te hace cristiano. Tener un rito no te hace cristiano. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste que tener un rito te hace salvo? ¿O te hace parte del reino de Dios? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién nos fascinó? Pero es que como eso viene de la tradición, tantas cosas que se practican dentro de las comunidades cristianas que vienen de las tradiciones. Y el Señor Jesucristo lo dijo, y lo dijo claramente. Invalidan mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo. Mis mandamientos, los mandamientos de Dios,
por vuestras tradiciones. Ahí está el cristianito invalidando los mandamientos de Dios por tradiciones, que no sabe de dónde salieron, no sabe qué es lo que celebra, pero celebremos. Ahí están otros por allá judaizando y celebrando en apostasía. Todo esto es apostasía. Todo esto es apostasía. Ahí están otros hermanitos por allá en esas comunidades que vamos a festejar el Pesaj, y otro por allá vamos a los tabernáculos, por allá otro, y así sucesivamente, mi hermano. Así están los cristianos, apostatando, alejándose de la verdad, haciendo lo que no tienen que hacer, que no está en la palabra de Dios. Apostasía, apistemia, abandonar, dejarse seducir. Me dejo seducir, escucho espíritus engañadores y me aparto de la fe. Espíritus engañadores, personas, pensamientos, doctrinas de demonios que me van a apartar de la fe. El apóstol Pablo lo definía también de una manera muy hermosa, guiado por el Señor Jesucristo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8. Ya como lo definía también el Señor, definiéndolo de otra manera. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. También lo definía el Señor de esta forma, la apostasía. Decía, mirad. Mirad. ¿Qué será mirad? Mirad, observad, ¿cierto? Observe, mire. Vea, el cristiano analiza, mira. Mire, y más específicamente, esta palabra en el griego significa mirar algo en lo físico, pero que tiene un sentido en lo espiritual. O sea, estoy viendo algo en lo físico, pero yo tengo que saber y entender qué repercusión tiene eso en lo espiritual. Eso quería decir la palabra mirad en ese pasaje. Mire, observe, discierna. Que nadie los engañe. Que nadie os engañe. Que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías. Ay, nosotros somos muy dados a filosofar. ¿Qué será eso de filosofar? ¿Qué es filosofar, pastor? ¿Qué es filosofar? Sí, así es. Eso también hace parte de la definición. Muy bien. Filosofar. La filosofía viene de dos términos. Es una palabra griega que viene de dos términos griegos. Uno es philos, que es amistad o amor, ¿cierto? Philos, amistad, amar algo, tener una amistad, una cercanía con algo, philos, y la otra es sofia, que es sabiduría. Philos, sofia. Entonces de ahí viene la palabra filosofar. Pero ¿qué significaba en sí eso? Es esto que tenemos normalmente los seres humanos, especialmente, bueno, no de esta época. Eso siempre ha estado. Siempre ha estado, a través del tiempo, a las personas les gusta filosofar y pensar y meditar sobre cosas. Y dice, hay una definición que me gusta también sobre esto de filosofía, dice, conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Y ahí estamos nosotros pensando, analizando, meditando cosas de la naturaleza, del mundo, del universo, y están los hombres diciendo de que sí, creer, no creer, y esto trasciende, y decimos cualquier cantidad de cosas, pero no vamos al punto. No vamos al punto bíblico. Sí, esto trasciende sí, pero trasciende unos para el infierno y otros para el cielo. Así es que trasciende y así dice la palabra de Dios. Entonces ahí como que nosotros cuando alguien se está elevando en su filosofía, ¡pum!, viene la palabra de Dios y nos sienta los pies en la tierra. Otra definición de filosofía dice que es sistema filosófico, conjunto sistemático de razonamientos. Son razonamientos expuestos por un pensador. Entonces ahí están los que siguen que a Sócrates, que siguen a Aristóteles, otros siguen por allá a Sigmund Freud. Entonces, por allá es el padre de la psicología, Sigmund Freud. Y el tipo se suicidó. El tipo se suicidó y es el padre de la psicología.
Por favor, es que yo no entiendo. Uno no entiende. Uno no termina de entender las personas. No entiende. El tipo terminó por allá en un manicomio, loco, homosexual, suicidado, y dicen que era el padre de la psicología. Terminó en un manicomio. Eso es por eso. Quizás por eso. Terminó en un manicomio, loco, homosexual, y es el padre de la psicología. Por favor. Y a ese sí siguen. Y a ese sigue el pueblo y la gente y el mundo. Y ahí está discúlpenme los hermanos si alguno aquí es psicólogo. Ahí está el hermano siguiendo a Sigmund Freud y creyendo que con eso va a cambiar la vida de las personas. El único que le cambia la vida a las personas es el Señor Jesucristo. Es el único. Ningún Freud, ningún mentiroso de esos, ni Aristóteles, ni Sócrates, ni nadie de esos pensadores y mentirosos que por cierto eran ateos, no creían en Jesús, no creían en el Señor Jesús. Eran ateos. Y ahí está el cristiano creyendo que él puede ser un psicólogo. Dios mío, ¿en qué estamos? La filosofía es una doctrina es una doctrina que se usa o un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos. Ya sabemos qué es filosofía, ¿cierto? Para no ir más allá con esto de la filosofía. Pero vea lo que dice el Señor. Dice Colosenses 2:8. Dice, miren bien, observen bien, observen bien. ¿Qué es lo que debe observar? Que nadie, dice el Señor, nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías. Nadie, no se dejen engañar por filosofías, por pensamientos, por doctrinas, por tradiciones. No se dejen engañar. Filosofías, amor a la sabiduría, pero no a la sabiduría de Dios. La filosofía no es amor a la sabiduría de Dios. La filosofía sí es el amor a la sabiduría, pero la sabiduría humana, a la del hombre, al humanismo, vanagloria. Esa es la filosofía. Por eso el Señor dice, no se deje engañar por medio de filosofías, de amor a esa sabiduría humana, amor a la teología judía tradicional. Vea, también define esa parte, la define el diccionario bíblico, la define como amor a la teología judía tradicional, a las tradiciones judaicas, Yoshua, Hamashiach, Yoshua, y ahí está el cristiano que no sabe ni hablar español y tratando de decir cosas en el hebreo. Yoshua y Yahweh y Shalom, y nos aprendemos 3, 4 palabras por ahí y ya creemos que sabemos hebreo y griego y mentiras, judaizando. No, es que no se dice Jesús, se dice Yoshua, porque hay que decir en hebreo Yoshua. Mentiras. La palabra de Dios, inclusive el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo. Es mentira, partiendo de ahí es una mentira. Fue escrito en griego, o sea que no había. Si quiere decirlo en griego, dígale. ¿Cómo se dice en griego? Jesús. ¿Quiere decirlo en griego? Como sea original, pues dígalo, Jesús. Pero el Señor nos dio el don de lenguas. Nos dio el don de lenguas. Pero el don de lenguas no es Rambo, saca la bazuca, ni ru, mi niño. No, eso no es. Eso no es el don de lenguas, por Dios. Por Dios, ¿dónde sacaron eso? Eso se llama apostasía, otra mentira, otro engaño. ¿De dónde sacó el ser humano eso? El Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dio ese don de lenguas, de hablar en otros idiomas,
para que la palabra de Dios fuese predicada a otros hermanos en otras lenguas, en otros idiomas entendibles en el que ellos habían nacido, porque es que la palabra de Dios se predica en el idioma que usted ha nacido. Eso quiere el Señor. El Señor quiere predicarle a usted, así que deje de estarse yendo por allá a buscar la iglesia Yellowfish, a ver si, porque es que los hermanos están yendo para allá a buscar Yellowfish, a ver si van a aprender. Y dicen los hermanos, los escucho diciendo esto, así los escucho. No, es que yo voy allá a aprender inglés también, pastor. Hermanos, si usted quiere aprender inglés, váyase para Eton. Me disculpe por la propaganda que le hice a Eton ahí, ¿no? Borremos esa propaganda ahí de Eton. Váyase para un instituto de inglés, ¿cierto? Uno no viene a la iglesia a aprender inglés. Usted viene a aprender la palabra de Dios, aprender del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Dentro de 8 días continuamos. Bueno, terminamos de leer esa parte de la palabra de Dios. Amén. Terminemos de leerla. Amén. Tranquilo, no se preocupen. No se preocupen que la palabra de Dios, el tiempo del Señor es maravilloso y el Señor es bueno. Y el Señor nos da tiempo para estudiar toda la palabra de Dios. No se preocupen por eso. Pero igual vamos a leerlo. Leamos esta parte de la palabra de Dios. Colosenses 2:8 y terminamos acá. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Ya sabemos que es filosofía, ¿cierto? Y huecas sutilezas. Si hay algo que se introduce en el pensamiento de las personas, son las huecas sutilezas. Es imperceptible, es sutil. Cuando algo es sutil, ¿qué es? No se siente, es suave, me gusta, me agrada, suena bien, tiene una buena forma. Huecas sutilezas, pero estas sutilezas y estas filosofías son según ¿qué? Según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. ¿Conforme a qué? A los rudimentos del mundo y no según el Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga.